Hace 15 días estuvimos aprendiendo acerca de algunos beneficios que nosotros recibimos después de que somos llamados a Cristo. Ya habíamos dicho que la voluntad de Dios es que todos, ¿recuerdan bien? Que todos se salven, pero el versículo decía que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que todas las personas se salven. Está mal creer que solamente Dios desea salvar un grupito, un grupo, algunos les llaman el grupo de los elegidos. No, Dios desea que todos se salven. Todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y para eso Dios usa el Espíritu Santo, usa su palabra y usa la iglesia para que el evangelio se pueda expandir y pueda llegar a todas las criaturas. Ya hemos dicho que cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, recibe algunos beneficios. A ver, ¿quién se acuerda cuáles fueron esos beneficios? Primer beneficio, a ver, Paulita. Somos justificados. ¿Quién se acuerda qué quiere decir justificado? ¿Sí? ¿Pero qué quiere decir justificado? ¿Se acuerda? Así habíamos dicho para que se acuerden. Que la justicia de Cristo fue puesta a nuestra cuenta. Y muy bien. Fue como un registro que dice que justifica, que está registrado en el cielo de que somos ya justificados. Muy bien. Pero habíamos dicho que justificados quiere decir legalmente justos. No se les olvide eso. Legalmente justos. Eso quiere decir justificado. Es decir, que en el momento en que usted recibió a Cristo, usted antes era culpable. Según lo que nos dice Juan 3:17, éramos condenados. Pero cuando usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, en ese momento deja de ser condenado, de ser culpable y ahora es legalmente justo. Entonces eso quiere decir justificado. Bien. Después, ¿cuál es el otro beneficio? A ver, Paulita, hasta que se... Somos adoptados. ¿Y qué quería decir adoptados? A ver. Usando el mismo término de justificados. Legalmente. Legalmente adoptados. Muy bien, ahí como lo dijo Carito. Legalmente somos sus hijos. Antes éramos hijos del diablo. Dice en Juan 8. Vosotros sois hijos de vuestro diablo, de vuestro padre, el diablo. Esa es la realidad. Todo aquel que está sin Cristo es hijo del diablo, es hijo del pecado. Pero en Juan 1:11 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, y está, adoptados, de ser llamados hijos de Dios. Legalmente somos hijos de Dios. Y eso ya no es por sangre, ni carne, ni por voluntad de varón, decía el siguiente versículo, que era el versículo 12, sino por voluntad de Dios. Entonces, ¿cuáles son algunos de los beneficios? Número 1, usted es justificado. Cuando usted esté delante del trono de Dios, usted va a salir inocente porque ya ha sido justificado por la sangre de Cristo. Y usted va a heredar algunas cosas cuando esté en el reino, porque ahora somos coherederos con Cristo. Y habíamos visto en Hebreos capítulo 2, versículo 11, que el Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, Él es nuestro hermano mayor y nosotros somos su hermano y por lo tanto también herederos juntamente con Cristo. Y hoy vamos a aprender otro término más, hermanos. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. A ver, alguien que lo pueda leer de manera fuerte. Alguien que lo haya encontrado. 2:13, mi hermano Camilo, por favor. Dice la palabra de Dios, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. 2:13. Sí, señor. Respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación
por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Vamos a orar. Señor, obra poderosamente con el poder de tu palabra. Háblanos, santifícanos, enséñanos e instrúyenos, Dios, por medio de tu palabra, y que hoy podamos aprender muchísimo más de tu palabra para vivir nuestra vida cristiana de mejor manera. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de un término más. A ver, ¿qué es santificación? ¿Ustedes qué creen que es la santificación? Es apartado para, es separado, apartado y separado para Dios. Muy bien. Bien, la obra del Espíritu Santo. Bien, bien. También, muy bien. Santificación, ¿qué querrá decir? Mire, hemos estado hablando justificación, adopción y ahora santificación. Para tratar de usar los términos, si pudiéramos usar algo, es legalmente santos, para que usted lo tenga en cuenta. Somos legalmente justos, somos legalmente sus hijos y somos legalmente santos. Hoy vamos a aprender acerca de tres maneras en las cuales se manifiesta la santificación. Una es la santificación posicional, otra es la santificación progresiva y otra es la santificación perfecta. ¿Cómo es eso, santificación posicional, progresiva y perfecta? Bueno, es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, lo primero que vamos a entender es qué es la santificación posicional. Y es que en el momento en que usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, usted en ese momento es llamado santo. ¿Cómo es llamado? Santo. Así no parezca, usted y yo somos santos. Te dice, uy, pero... Es curioso porque, digamos, normalmente cuando uno habla con una persona que no conoce a Cristo, digamos, tuve la oportunidad de conocer a personas que dicen ser católicos y dicen, no, es que el curita era un santo. Y realmente yo no saben, digamos, qué hay de fondo en esa palabra, ¿no? Y realmente lo que usted está diciendo, pastor. Sí, sí, y creo que estamos en momentos donde esta palabra ha sido muy distorsionada, que es lo primero que debemos aclarar. ¿Por qué? Porque se cree que los santos entonces son los que, según la tradición, no han fallado, han hecho las cosas perfectas. Entonces, por ejemplo, tenemos a Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Que dice que esta mujer, mejor dicho, ayudó a bastante gente, dio todo de ella y gracias a eso ella se logró ganar el título de ser santa. También tenemos a Santo Tomás de Aquino, a la Santa Paola, pero podemos ver muchos santos, ¿no? La gente los llama bastante santos, incluso a veces a los ángeles, ¿no? A los ángeles se le tiene como los santos, como los santos. Pero lo primero que debemos aclarar, que es sumamente importante, es que el ser llamados santos no se gana por lo que uno pueda hacer. Nadie, por más bueno que sea, por mucho que se esfuerce, por tantas cosas que haga, no puede llegar a ser llamado santo. El ser llamado santo se gana, bueno, más que se gana, se obtiene por medio de Jesucristo. Jesucristo. Vamos a ver algunos versículos para que usted se dé cuenta de qué es esto de la santidad posicional. Vamos a ir un momento a Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Déjeme, ya le confirmo el versículo 1 y 2. Primera de Corintios 1 y 2. A ver, alguien que tenga voz fuerte y lo lea. Amén, Catherine. Dice la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto,
a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hasta ahí, muchas gracias, Kate. Bueno, mire lo que dice este versículo 2, que es como el más crucial para que usted pueda identificar que las personas que están en la iglesia, que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, son llamados santos. Dice ahí, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Bueno, quizás para tener un contexto de la iglesia de Corinto. ¿Quién se acuerda si la iglesia de Corinto era una iglesia ejemplar o no ejemplar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué no era ejemplar? A ver. Estaba desorganizada en temas de los dones. De doctrina y todo eso. Sí. Los dones, mal con los dones. ¿Qué más? ¿Había pecado o no había pecado en la iglesia de Corinto? ¿Qué pecados había? De fornicación. Había problemas de fornicación. Decía que un hijo se metió con la esposa de su papá, es decir, con la madrastra. También decía que había divisiones. Algunos estaban a favor de Pablo, otros estaban a favor de Pedro. Había grupitos en las iglesias, otro a favor de Apolos. También habían problemas con los dones. Había problemas con las riquezas. Se estaba dejando de lado a la gente que tenía pobreza y los más ricos hacían grupos. Era una iglesia con muchos problemas, bastantes pecados, para ser más exactos. Pero aún así, a esta iglesia, mire cómo le llama el apóstol Pablo, dice, a los santificados en Cristo Jesús. Esta iglesia, aunque tenía pecados, el apóstol Pablo los llama santificados. Sigue diciendo, llamados a ser santos. Es decir, que aquí el apóstol Pablo va a aclarar de inmediato que aunque hay una santidad posicional, cuando usted recibe a Cristo legalmente es llamado santo, también hay una santidad progresiva. Aunque somos santos, Dios nos llama a ser santos. Somos santos, pero también tenemos que vivir de una manera santa. Cada día debemos ser mejores hijos de Dios. Es lo que dice ahí. Dice ahí, a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los que legalmente son santos, a los llamados, dice, llamados a ser santos, es decir, que les dice, aunque ustedes son santos, también están llamados a vivir santos, no solamente a ellos, dice ahí, sino a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Es decir, que la iglesia de Corinto no era la única iglesia a la que se le llamaba santos, sino a todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo son llamados santos. Y en Romanos 10 habíamos aprendido que el que invocar el nombre del Señor no será, ¿se acuerdan? Avergonzado, es decir, que si usted creyó en el Señor Jesucristo, usted ya invocó el nombre de Cristo Jesús y usted ya es salvo y por lo tanto usted ya es santo. Entonces, primero, usted tiene una santidad posicional. Hay otro ejemplo, vamos a ir, pase usted a Efesios, ahí adelantico, o si quiere a Gálatas. Perdón, Efesios 1. 1:1. A ver, a otra persona que lea Efesios 1:1. ¿Qué dice? Amén. Dice la palabra de Dios, dice así. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y los fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. En Éfeso. Muy bien, gracias, Cristian. Mire cómo llama ahora Pablo a la iglesia de Éfeso. ¿Cómo los llama ahí? Dice. A los santos y fieles. Ahora debemos aclarar algo aquí, que aunque todos somos llamados santos, no todos son llamados fieles, que es como la diferencia que hace con Corinto. A la iglesia de Corinto no le dice a los llamados santos y fieles. ¿Por qué? Porque ellos tenían muchos pecados. Pero la iglesia de Éfeso, que cuando uno estudia la iglesia de Éfeso, es una iglesia que no tenía muchas cositas que regañarle. Solamente por allá habían dos hermanitas que tenían un problemita,
pero el resto era una iglesia muy juiciosa, una iglesia muy recta, sin pecados. Y el apóstol Pablo le llama santos y fieles. Es decir, que si usted ha creído en Cristo Jesús, usted ya es llamado santo. Ahora el reto es ahora ser llamados fieles. ¿Cómo usted puede ser llamado fiel? Bueno, viviendo su santidad, que va a ser progresiva de manera correcta, que es lo que vamos a ir aprendiendo. Entonces, primer paso de la santidad, ¿cuál es? Santidad posicional. Si usted ha creído en Cristo, usted es santo. Y santo no es al que le salen las alitas, al que levita, al que le sale la aureola aquí en la cabecita, sino que el santo es el que ha confiado en la obra de Cristo Jesús y lo ha recibido como su Señor y Salvador, y inmediatamente tiene un sello legalmente que lo acredita a usted como santo. Amén, como santo. Ahora viene la santidad progresiva. Ahora sí vamos a ir al versículo que estábamos leyendo al comienzo de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Primera es posicional. Segunda, progresiva. Amén. Vamos a ir a segunda de Tesalonicenses 2:13. Léelo ahí, Carito o Marita. ¿Es María? No, yo todavía no las identifico. Sara. Ay, perdón, mi amor bella. Las gemelas. Léelo, Sarita. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la vida. Amén, gracias, Sarita. Mira, aquí nos habla ahora acerca de un principio más, hermanos, y es que aunque somos llamados santos, también necesitamos santificarnos día a día, porque nosotros tenemos una batalla constante. ¿Recuerdan cuáles son nuestros tres enemigos? Lo estudiamos al comienzo de esto. La carne, el mundo y el diablo, Satanás. Muy bien. Esos son los tres enemigos con los cuales nosotros batallamos. Esa carne que soy yo. Yo soy el primer problema. Nosotros no debemos culpar para todo a Satanás. Ay, es que ese diablo. Y a veces la gente dice, no. A veces sí, pero a veces el diablo tiene mejores cosas que hacer que ocuparse de mí. Entonces, porque a veces soy yo el que estoy pecando por mi propia cuenta. Soy yo el malo. Soy yo el que tengo mi pecado, mi concupiscencia mala, como dice allí Camilo, que me lleva a pecar. Entonces, mi primer enemigo soy yo. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos hacer morir este viejo hombre, esta carne, y hacer vivir el nuevo. Entonces, estamos en este mundo. Y mientras estemos aquí, vamos a tener una batalla con mi pecado, conmigo mismo. Y por eso Él nos va a dar aquí dos recursos importantes para que la santidad vaya avanzando paso a paso. La santidad progresiva a veces se puede ilustrar, o como lo ilustran algunos de los escritores, como un bebé. Un bebé nace y empieza a ser dependiente de su entorno. Su mamá, su papá, sus abuelos, sus hermanitos, si tiene hermanos mayores, las personas que están a su alrededor ayudan a su crecimiento. Si estas personas que están a su alrededor no le dan una buena alimentación y una buena instrucción, este bebé va a crecer mal, con enfermedades, de pronto deforme o cosas así por el estilo, enfermo. Pues cuando uno nace en Cristo, uno empieza a ser un bebé y empieza a crecer para madurar, como Gabriel, ¿verdad, Ángel? Un bebecito, y uno empieza a crecer, pero también su santificación también empieza a crecer. Es igual, usted empieza a madurar espiritualmente y usted empieza a santificarse. Esa es la santificación progresiva. Es decir,
la santificación, usted empieza a dejar su pecado de lado y empieza a vivir más como Cristo. Usted empieza a dejar las cosas malas que hacía antes en su vieja vida y ahora empieza a hacer cosas buenas. Y para eso se necesitan al menos dos medios. Ahí en el versículo 13 nos dice la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Lo primero es entender, hermanos, que Dios ha dejado su palabra para que usted y yo seamos santificados día a día. Si usted y yo no dependemos de la palabra de Dios, nosotros no vamos a poder dejar nuestro pecado de lado. Porque Dios utiliza el Espíritu Santo y utiliza su palabra para que nosotros seamos santificados cada día más. Esa santidad progresiva puede ser mucho mejor. ¿Cómo hacía el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es el que convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y de juicio. Es decir que el Espíritu Santo constantemente nos está diciendo que debemos ponernos a cuentas con el Señor, que debemos dejar algunas cosas malas que hacíamos, que debemos corregir nuestro andar diario, que debemos paso a paso ir cambiando. Y Dios va a usar también el poder de su palabra para que ella nos instruya y nos muestre cómo ser cada día mejores hijos de Dios. Es decir, que si nosotros no leemos la Biblia, si no oramos, si no dependemos del Espíritu Santo, pues déjeme decirle que lamentablemente no vamos a crecer en nuestra santidad. Eso es así. Si usted no depende del Señor, nosotros no vamos a crecer en nuestra santidad. Vamos a ser santos, pero no. ¿Se acuerdan en Efesios? No fieles. No fieles, como la iglesia de Corinto. Ellos eran llamados santos, pero no llamados fieles, porque vivían ¿en qué? En pecado. Pero si usted constantemente está consagrado a la palabra del Señor, dependiendo del Espíritu Santo, pues usted va a llegar un momento que va a ser llamado fiel. Como recuerdan esa parábola que usa el Señor Jesucristo que le dice, fiel, buen y fiel. Buen ¿Cómo es? siervo y fiel. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho pondré. te pondré, entra en el seno del Señor. Entonces, hay momentos que el Señor va a poder identificar a algunos fieles porque han llevado una vida acorde a la que el Señor quiere. ¿Cómo es esa vida? Vamos a ir a Efesios 2:10. Señor. Un remanente también igual. Un remanente. Un remanente. Sí. Ahorita lo vamos a ver, que está en Juan, pero primero vamos a leer ese versículo de 2:10 de Efesios. O sea, ese es un versículo que nos sabemos casi todos. Nos sabemos normalmente el 8 y 9, ¿no? Pero ¿qué dice el 9? El 10. A ver. Muy bien, gracias, Mónica. Dice ahí, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. De eso se trata. De eso se trata la santificación. Que nuestras buenas obras se empiezan a reflejar. ¿Por qué? Porque ya hemos sido salvos, porque ya somos santos. Entonces nuestra santidad se va a poder evidenciar. Uno se da cuenta quién está bien y quién está mal. ¿Sí o no? Usted se da cuenta. Si uno de pastor se da cuenta, ustedes como ovejitas también se dan cuenta. Usted dice, ¿qué pasará con ese hermano? El semblante como que se le cayó. La manera de hablar del hermano ya no es como la misma. Está teniendo hábitos diferentes. ¿Qué pasaría con ese hermano? Pues muy posiblemente es que ha dejado de pasar su tiempo con el Señor y su santidad empezó a subir y se estancó. Se estancó a veces, o a veces ni siquiera se estancó, empezó a menguar, porque uno empieza a tener hábitos que tenía antes, a hacer pecados que cometía antes, a hablar como hablaba antes, a vestirse como se vestía antes. Así somos, cuando nosotros dejamos de depender del Espíritu Santo y de su palabra. Eso es real, eso es real. Pero el Señor ya determinó unas obras en las cuales nosotros debemos andar, que es justamente lo que decía en Tesalonicenses, que Él ya nos había predestinado desde antes para que
fuéramos santificados, Él ya preparó unas obras por las cuales nosotros debemos andar para que vivamos en santidad. Y ese caminar, evidentemente, es depender de su palabra, depender del Espíritu Santo. También nos dice en Hebreos la importancia de congregarnos. También dice en Efesios la importancia de hablar como Cristo Jesús, de cantar cánticos espirituales, salmos e himnos. Si nosotros no empezamos a tener esas rutinas en nuestras vidas, pues déjeme decirle que nuestra santidad no va a mejorar nunca. Pero si queremos que nuestra santidad mejore, tenemos que andar por las obras que Dios ya preparó, que Dios ya predestinó, que a veces es lo que se confunden algunos. Dios ya predestinó esas obras para que nosotros andemos en ellas y podamos ser santificados día a día. ¿Bien? ¿Entiende? Ahora vamos a ir a otro texto más para finalizar, que está en Primera de Juan. Déjeme, ya lo uso aquí. Primera de Juan 3:2. 3:2. Primera de Juan 3:2. A ver, hermano. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se han manifestado los que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifiesta seremos semejantes a Él porque Él los veremos tal como Él es. Muy bien, gracias, mi hermano. En este versículo tan bonito, dice que ahora se me fue. Ya somos hijos de Dios. Sí. No se ha manifestado cómo hemos de ser. Ahora nosotros no lo podemos ver. Aún no sabemos cómo va a ser esa santidad, que es el punto número 3, la santidad perfecta o la santidad ya Absoluta. Absoluta, completa. No la sabemos aún porque nosotros no pudimos ver al Señor Jesucristo cara a cara como lo pudieron ver sus discípulos, ¿no? Sus discípulos sí pudieron ver al Señor Jesucristo con un cuerpo glorificado, pero aún así no lo vieron con toda su majestad, con toda su gloria, con todo su poder. Los discípulos no lo pudieron ver aún así. Pero va a haber un día, hermanos, en el cual nosotros vamos a ser, como dice ahí, semejantes a Él. Y a eso se le llama la santidad perfecta o la santidad completa. Ya el pecado no va a tener poder sobre nosotros. Ya nosotros no vamos a volver a pecar. Ya nosotros no vamos a volver a sufrir ni nada por el estilo. Ya seremos perfectos como el Señor Jesucristo en cuanto a nuestra naturaleza pecaminosa. Ya no tendrá poder sobre nosotros. Dice ahí, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, esa es una esperanza. Creo que el siguiente versículo dice eso, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice ahí, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, como Él es puro. Entonces, hermanos míos, hay una meta. Esa meta es poder llegar a ser como Cristo Jesús, ¿verdad? Esa es la meta de todo creyente, ser como Cristo Jesús. Lamentablemente, mientras tengamos este cuerpito, esta naturaleza, no lo vamos a poder ser. ¿Por qué? Porque el pecado va a reinar sobre nosotros. El pecado reina sobre nosotros, pero también reina el Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que día a día ir destruyendo y dejando de lado los deseos de la carne y hacer vivir los deseos del Espíritu. Para que, aunque no podamos ser en esta vida como el Señor Jesucristo, si nos acerquemos lo más que podamos, para que un día cuando Él se manifieste, porque Él se va a manifestar, que nosotros conocemos a eso como la segunda venida del Señor Jesucristo, que Él se va a manifestar, va a venir por su iglesia. Nosotros conocemos eso como el arrebatamiento o como lo tratan de hacer el rapto, de señalar el rapto, donde nosotros vamos a ir a recibir al Señor Jesucristo en las nubes y ahí tendremos un cuerpo
glorificado, un cuerpo perfecto, un cuerpo sin pecado, un cuerpo santo perfectamente. Entonces, les animo, mis hermanos, para que día a día usted busque esa santidad. Y cuando usted quiera pecar, porque a veces queremos pecar, eso es verdad, a veces queremos pecar, usted recuerde que somos santos. Somos santos. Y como usted y yo somos santos, nuestro andar debe ser distinto, totalmente diferente. Ya vamos a acabar, hijito. Nosotros debemos ser diferentes porque somos santos. Somos santos. Amén. Amén. Entonces, les dejo una tareita, hermanos. Traten de aprenderse este versículo, el versículo 2 de Primera de Juan 3, para que eso les ayude a ustedes día a día a poder ir venciendo el pecado. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él porque le veremos tal cual como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos, y vamos a disfrutar de un cafecito. No sé si antes quieran agregar algo, hermanos míos, con confianza. ¿Pueden agregar algo acerca de este tema? Sí, mi hermano José, claro que sí. ¿Iluminación en qué aspecto, mi hermano? Bueno, si Dios usa su espíritu para iluminarnos, no es que Él sea la iluminación, sino que Él usa el espíritu para iluminar nuestra sabiduría, para que nosotros podamos llenar el conocimiento. Porque el espíritu es una persona. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y ella obra para iluminarnos, para enseñarnos, para capacitarnos, para instruirnos. Porque si creemos que es una iluminación, podríamos estar pensando que es como una fuerza, es un ente que participa, pero no una persona. Y Él es una persona porque el mismo Señor Jesucristo dice en su palabra, yo me voy a ir, pero les voy a dejar otro consolador, alguien con su misma esencia, su misma naturaleza, con su misma divinidad, que es el Espíritu Santo. Entonces, aunque sí participa en iluminarnos por medio de la palabra de Dios y por medio de su poder, Él no es la iluminación. Él es una persona que ilumina. Como por ejemplo, ¿cómo trato de ilustrárselo de buena manera? La electricidad. La electricidad permite que haya luz, pero la electricidad no es la luz. Si tú apagas la electricidad, se acabó la luz. Pero no quiere decir que la electricidad sea la luz, sino la electricidad es el medio por el cual llega la luz. Y el Espíritu Santo es igual. Es una persona y por medio de esa persona llega la iluminación a nosotros para poder entender su palabra. Pero no quiere decir que Él sea la iluminación. ¿Sí me hago entender más o menos a lo que voy? Porque Él es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Sí, dime. Cambiemos de tema, pastor. En el tema que usted dijo que tenemos tres enemigos, la carne y Satanás. Y eso es cierto porque a mí me pasó algo en un trabajo. Yo trabajo en los hospitales y allá se ve mucho pecado, pastor. Se ve hombres con hombres, mujeres con mujeres, se ve mucha cosa en los hospitales. Enfermeros gays. Los doctores a veces, sí. Eso pasa en las empresas. Entonces, ¿qué sucede? Que antes de ayer, una compañera, yo le dije que si estaba segura para dónde iba porque estábamos reunidas nosotras, todas las compañeras. Y ella decía que se iba para el infierno. Y yo le decía, usted está errada, compañera, porque usted tiene un Salvador, tenemos un Salvador que se llama Jesucristo. Y Él ya murió por ti y por mí.
para todo aquel que crea tenga vida eterna. Entonces fue como una lucha ahí entre el demonio y yo, porque la señora decía, ya empezó a hablar esta loca, me trató de loca. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que eso fue un demonio que me atacó, porque eso es una persona mundana, un cristiano en ese momento, ¿qué puede hacer, pastor? Sí, pues primero, Sí, sí. eso sucede. Yo tengo sucede. una opinión con respecto a eso porque a mí me ha pasado, pero a veces también me doy cuenta que muchas veces las personas tienen un orgullo tremendo que resiste ese mismo llamado que hace Dios, y es por causa del orgullo que, digamos, en su forma de ser el mismo ser humano, quiere tener su propia razón errada y digamos que se centra en eso y está ciega, ¿sí? Ujú. Entonces yo veo ese otro lado. Mi hermana lo ve de ese lado espiritual, pero yo de pronto lo veo más en el tema de lo que usted decía, hermano. Pastor, a veces es la batalla que hay acá, la persona. Sí, a veces nosotros tendemos a culpar en todo a Satanás y a sus demonios, ¿no? Diablo por allá A veces quieto y- tendemos a darle todo, ay, pasó algo malo, ese diablo que... Pero a veces... Pero eso sucede. Sí, puede ser, sí, sí, sí. Yo tengo claro que nosotros somos luz en medio de esas tinieblas. No, sí, y Dios por eso voy a permite ese que punto. uno- Puede ser que sí, puede ser que sí, tenga cierta participación el enemigo en eso, pero también debemos ser conscientes de que las personas tienen su propia voluntad de escoger y dentro de su voluntad ella escoge decirte, ay, váyase de aquí, fanática, váyase de aquí, loca o algo así por el estilo. Son personas que no conocen de Dios. Bueno, son personas que sin saber están diciendo la verdad, porque es que aquel que no tiene a Cristo en su corazón ya ha sido, día ese ahí, condenado, ¿verdad? Ya ha sido Entonces, condenado. Dice, va a ser, sino ya ha sido condenado. dime, Carito. ¿Cómo podríamos ilustrar un ejemplo de una vida que se esfuerza por la santificación y no una vida moral? Porque uno puede llevar una vida moralmente buena, pero no necesariamente esa es santificación. Ujú. Entonces, Bueno, la mejor ilustración nos lo muestra la misma palabra del Señor, donde dice que sus frutos lo conoceréis, ¿no? Yo sé que a veces uno tiende a poder identificar, tratar de decir este sí es fiel y este no es fiel, porque este sí hace y este no hace, porque este sí se congrega, pero en cierta manera Dios nos lleva a tener frutos, a frutos dignos. Entonces, más que tener una vida moral, yo creo que es algo, hijito, no, es algo que la gente se va a dar cuenta, pero más que nosotros poder señalar algo o decir este sí o este no, yo creo que el mismo uno, la misma conciencia de uno lo redarguye a uno de decir realmente estoy haciendo esto por actuar, porque quiero tener una vida moral adecuada, o estoy haciendo esto realmente porque quiero agradar a Dios y habita Cristo en mí. Nosotros, evidentemente, dentro de nuestra misma naturaleza pecaminosa, nosotros solamente podemos por medio de lo que vemos. Entonces, y a veces gracias a eso fallamos, ¿no? Entonces, se está congregando, él sí está bien, él sí está cambiando. Pero el que no se está congregando, uy, está como mal, seguramente está haciendo las cosas mal, no está creciendo en santificación. Pero esa persona que no se está congregando sabe los motivos por los cuales no se está congregando y sabe si realmente se está santificando o no. Pero pastor, ahí no viene de que es cumplir como las normas, no las normas, sino como él no dejarnos de congregar, pues está mal, ¿no? Sí, sí, es respondiendo lo que dice Carito de qué manera uno empieza a vivir una manera moral por reglas que debo hacer, debo hacer, debo hacer. Entonces tengo que congregarme, entonces voy a congregarme. Tengo que orar, voy a orar. A alguien que realmente está creciendo espiritualmente porque le nace y lo hace de manera voluntaria. ¿Sí? Es más, básicamente eso, ¿verdad, Carito? De que a veces uno examina bajo lo que uno puede ver. Es lo que yo digo, se congrega, está creciendo espiritualmente, está santificándose.
Vino al ayuno, se está santificando. Yo la veo que habla bien, se está santificando. Pero a veces está aprendiendo es a vivir una vida moral y no una vida santa. Entonces nosotros, a raíz, nosotros examinamos de acuerdo a lo que podemos ver, porque pues lamentablemente así nos toca, no podemos hacer más. Pero ya de manera personal, cada uno sabe si realmente se está santificando progresivamente de manera correcta, porque lo está haciendo bien, o porque simplemente está siguiendo una vida moral nada más. Y dentro, eso sí es evidente que dentro de la vida santificada que uno va a llevar, pues uno va a empezar a cumplir eso. Por ejemplo, la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Pues cuando yo estoy viendo santificadamente, pues yo voy a empezar a congregarme. La Biblia dice que abunde en nosotros la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Entonces yo voy a hablar la palabra de Cristo. También la palabra de Dios dice que debemos cantar a nuestro Señor. Se va a ver. Voy a hacer morir mi viejo hombre y hacer vivir el nuevo. Eso se va a ver. Pero ahí yo poder decir, ¿está viendo moralmente o está viendo espiritualmente? No lo sabemos. Pero evidentemente se va a ver. Se va a ver. Las obras van a ser claras en cada persona que está creciendo santificadamente. Entonces, pues les animo a que no vivamos por reglas, por normas, porque vivir por normas o reglas pues es difícil. Y uno se carga, uno se cansa, y por eso la mayoría de veces la gente se aburre y se va. Pero cuando uno vive, no bajo reglas, sino bajo lo que el Señor me está pidiendo que yo haga por lo que Él ya hizo por mí, va a cambiar las cosas. Va a cambiar las cosas. Entonces, ¿voy a hacer normas? Sí, entre comillas, voy a cumplir normas, sí, pero no voy a ver eso como normas, sino lo voy a ver como mi manera de vivir. Es como cuando uno vive en una familia normal. Por ejemplo, ya cuando yo estaba más jovencito, mi mamá tenía horas para uno llegar y entonces al comienzo uno veía eso como una norma. Ay, tengo que llegar temprano a mi casa porque mi mamá me hace pataleta en la casa y esto y aquello. Pero cuando yo ya entendí por qué estaba eso, yo ya no veía eso como una norma, sino lo veía algo como una vida práctica en mí. Y aunque estaba la norma, no lo hacía por cumplir la norma, sino lo hacía por agradar a mi mamá y agradarme en cierta manera a mí, porque yo sabía que eso era bueno para mí. Entonces así la vida cristiana, no cumplimos las normas porque sean normas, sino que las cumplimos porque es la manera en cómo Cristo quiere que nosotros vivamos. Bien, entonces, bueno, vamos a orar para finalizar.